Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando estén viendo este video. Antes de nada, pues les deseo que hayan pasado una muy buena Semana Santa, que hayan disfrutado y que hayan descansado todo lo posible dentro de este contexto tan complejo, ¿no?, que nos ha tocado vivir en estos momentos. Bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones de medios y opinión pública para este semestre. Y antes de empezar con los contenidos que teníamos preparados para esta semana, pues una aclaración. Obviamente, ustedes seguramente ya habrán visto, y quien no lo haya visto, que revise bien el correo institucional. Si no les llegó a la bandeja de entrada normal, pues miren bien en la bandeja de no deseados o no prioritarios, dependiendo de cada una de las cuentas, un correo de la Vicerrectoría Académica en el que les anunciaban algo que ya pues más o menos todos habíamos intuido y que ya veníamos hablando incluso antes de que esto de la cuarentena diera comienzo, y es que las actividades docentes presenciales se han pospuesto por parte del Gobierno Nacional hasta el día 30 de mayo, con lo cual para nosotros, cuyas clases digamos terminan a mediados del mismo mes de mayo, pues nos supone que finalizaremos el semestre de manera virtual, ¿no?, de manera remota, con lo cual esta dinámica que hemos estado adaptando durante la última mitad del mes de marzo y este mes de abril que llevamos, pues será con la que concluiremos el semestre dentro de nuestra asignatura. Espero que todos estén pudiendo lograr, digamos, solventar todos los problemas de conectividad o de accesibilidad a los contenidos. Digamos que varios de ustedes me han ido informando de ciertos problemas que se han ido surgiendo, y creo que en la medida de lo posible todos ustedes ya los han resuelto. Si surgieran nuevos problemas o si no se resuelven los antiguos, les reitero por favor, escríbanme, manténganse en contacto conmigo por favor para conocer esos problemas y resolverlos cuanto antes, y sobre todo pues dar otras opciones a aquellos que no puedan a lo mejor finalmente pues contar con ese acceso a los contenidos. Bueno, ya saben que la dinámica de las clases es la que decidimos en nuestra sesión conjunta, en la que tenemos digamos, todas las semanas yo colgaré una serie de videos en el canal correspondiente a la sesión de la semana, en el mismo canal y en las carpetas compartidas del OneDrive que ustedes ya tienen. Están todos los textos y los archivos también de las presentaciones de las sesiones que vamos a ir teniendo semana a semana, de aquí hasta, como les digo, la segunda, creo, semana de mayo, que sería la última de las que tendríamos sesiones lectivas, porque luego ya sería un periodo para exámenes y entregas de trabajos finales y evaluación. Y ahí están en esos archivos, digamos, en esas carpetas, todos los archivos necesarios para los contenidos, y cada semana lo que tienen que hacer es consumir los contenidos, el video, las presentaciones y las lecturas que estén, y a partir de ahí responder de manera obligatoria a unas preguntas que aparecen en cada sesión con el epíteto de foro, porque la idea es que sea un foro, intentemos eso, responder y contravenir un poco las diferentes opiniones también que se vayan dando a partir de las preguntas, siempre relacionadas y justificadas en los contenidos de cada sesión. Y después una serie de tareas que también obviamente será obligatorio el cumplimiento, que van a marcar la nota correspondiente, en este caso para el segundo parcial, que si se reacuerdan, en el inicio de la clase hemos decidido que sería a partir de un tercio de la nota participación y talleres, y los otros dos tercios un examen tipo test, que pues lamentablemente, bueno, quizá para ustedes no es tan lamentable esta situación, claro, no van a tener o no va a ser posible que realicemos, con lo cual la nota del parcial segundo, que se vendría de aquí en más o menos 10 días, 14 días, sí, que es el último día que yo tengo para poner notas, intentaremos apurarlo hasta entonces, eh, sea a partir de esa participación, digamos, y esa evaluación continua que podemos hacer
por un lado, esa primera nota a partir de la participación en foros, por el otro lado, en esa segunda nota, a partir del desarrollo de esas tareas concretas que tenemos. De aquí en 1 o 2 semanas yo les avisaré, seguramente digamos, intentemos una sesión presencial entre todos para también poner en conjunto cuestiones, dudas, problemas que vayan surgiendo, inquietudes y sobre todo decidamos también cómo vamos a llevar a cabo la última de las evaluaciones, ese tercer parcial, que si se acuerdan tenemos la mitad de la nota comprometida con la presentación de las lecturas, cosa que continúa. Ustedes tienen que ir, dependiendo de las fechas que estén en ese Excel compartido que tenemos a través del correo de la universidad también, que todos ustedes tienen el enlace. Cada grupo en la semana que le toque, según esté marcado en ese Excel, va a ir enviándome los vídeos de las presentaciones, tal y como hablamos hace un par de semanas, o bueno, hace ya más tiempo. Lamentablemente esto de la cuarentena me trae el horario un poquito loco. Pero bueno, ya lo habíamos hablado en nuestra sesión presencial, en la primera de las que iniciamos esta virtualización. Y por otro lado, los ensayos que también tendrían que ustedes enviar hasta ese día 16, creo que es 16 de mayo, que sería el último día en el que se reciben trabajos, ¿no? Ahora bien, la otra mitad de ese último parcial, que sería en definitiva un 20% de la nota del curso en total, lo teníamos comprometido con el desarrollo de un trabajo final. Puede que en la mayoría de los casos se puedan dar ciertos problemas, sobre todo de aplicación metodológica, en el sentido de que nosotros además trabajamos con opinión pública y gestión de la opinión pública y hoy vamos a necesitar, según los trabajos, de diferentes herramientas que sí contaban con elementos presenciales, incluso con grupos de personas o reuniones de personas en un mismo espacio. En algunos casos puede que sea solventable, en otros no. Yo creo que eso, me dan unos días para pensarlo, vuelvo a revisar bien los trabajos. Ustedes planteenme si quieren también las alternativas que puedan ocurrírseles, si es que tienen alguna capacidad o alguna idea, alguna noción de qué les apetecería hacer. Saben que estoy totalmente abierto a escuchar sugerencias y me encantan muchas de sus ideas, con lo cual estoy seguro que las llevaríamos a cabo. Y yo les convoco para que discutamos esa última parte, pero que no es esencial en todo caso. Como les he dicho, sería el 20% de la nota final y estoy seguro que todos lo harán, sea como sea, de manera satisfactoria. En fin, vamos a retomar de nuevo, como decía, los contenidos de las sesiones, precisamente a partir de los ecos que nos dejó la sesión anterior. Si recuerdan, y ahí están los vídeos para que ustedes los puedan ver, los puedan visualizar en cualquier momento, estuvimos hablando de la relación entre los diferentes bloques de acción que se configuran en torno a los representantes políticos, los representados como sociedad o ciudadanía y dentro de un papel de intermediación los medios de comunicación o el bloque mediático, como digo, en ese lugar en el que siempre se le atribuye, ¿no?, una relación dispar entre los diferentes bloques. Ahora vamos a profundizar un poquito más en ello. Para la sesión de hoy teníamos una segunda parte, otra explicación sobre las relaciones que se pueden dar y la construcción de los temas como elementos de debate y discusión pública, que sería todo lo que tiene que ver con la tematización y los political issues, y a partir de ahí también relacionar esas configuraciones de los temas públicos con todos los elementos que hemos estado discutiendo de alguna manera, quizá un poquito todavía en la superficie, ¿no? El desarrollo de las sociedades de la posverdad y cómo esa posverdad también trae unas consecuencias a partir de elementos ciertamente estructurales que tienen que ver también con esas formas de intermediación e intercambio que se dan entre los diferentes bloques y cómo esas nuevas formas, o esas formas, digamos, distintas, alternativas al modelo clásico de relación entre
esfera de poder y esfera pública o esfera civil, ¿no? En el esquema clásico de la esfera pública, digamos que alteran también las relaciones y alteran las consecuencias de dichas relaciones. Y lo veremos eso a partir de un ejemplo práctico, ¿no? Entonces, digamos que tenemos mucho contenido condensado en muy poquito tiempo, pero en la medida en que ustedes también vean que es necesario profundizar, yo estoy totalmente abierto, me lo cuentan en sus comentarios, me lo cuentan en el canal de dudas o de preguntas o de problemas que tenemos abierto, y la semana que viene podríamos también seguir profundizando en esto. La idea es que hoy quedemos ese bloque más o menos explicado para también relacionarlo con el auge de las formas de posverdad, como hemos dicho, y de populismo, ¿no? Esa relación casi que inferencial entre una estrategia política y unas condiciones de transmisión de la información, ¿no? Dentro de la opinión pública y la gestión de la opinión pública, y también a partir de ahí comprender cuál es el papel de la comunicación de los estados, de la comunicación gubernamental como una estructura de poder público también. Después tenemos también unos bloques sobre metodología, en fin, nos quedan muchos contenidos sobre participación ciudadana, tecnopolítica, en fin, una serie de contenidos muy interesantes que iremos desgregando en estas próximas sesiones, que no son tantas en realidad, nos quedan más o menos, creo que son, con estas serían 5. Bueno, como estábamos diciendo, el otro día cerramos en cuáles son las formas en las cuales los diferentes bloques de acción pública interactúan en la medida en que generan ciertos o gestionan sus propios intereses en esas dinámicas de relación y poder. Tenemos 3 bloques identificados como el bloque político, el bloque de los representantes, el bloque ciudadano o de los representados y el bloque mediático, eh, que como decíamos genera esa intermediación. Un bloque mediático en lo que nos digamos, incumbe a nosotros, obviamente desde otra perspectiva, pues podríamos hablar de bloques económicos, de bloques, digamos, jurídicos o de bloques que generen, digamos, una posición institucional también de relacionamiento y discusión con estos 2 bloques que nos interesan, que hemos venido hablando desde el principio de la asignatura, que serían representantes y representados, en torno a las relaciones de poder. Bueno, entre estos bloques se pueden dar 3 tipos de relaciones bipolares de los medios de comunicación con el público, ¿sí?, como una forma de fiscalización frente al sistema político de la toma de decisiones públicas. Es decir, los medios de comunicación en su función pública como servidores y fiscalizadores de las acciones del poder político. ¿Qué cosas están haciendo los representantes políticos? ¿Qué cosas hace el Estado? ¿Qué cosas hace el gobierno? Y sobre todo, ¿qué cosas hace mal? ¿Qué nos está ocultando? ¿Sí? Ese papel de el cuarto poder, que se le habla desde la forma clásica, ¿no? También de los medios al público, y no aparece acá, pero digamos, lo podemos ir comprendiendo a partir de todo lo que hemos venido hablando, una relación frente al sistema político, pero de favorecimiento al sistema político o de comprensión del sistema político. Es decir, de la persuasión, de métodos de manipulación mediática, de manipulación informativa, que congreguen los intereses de la ciudadanía con los intereses de la política. La selección de las noticias, la selección informativa, la noticiabilidad o los criterios de noticiabilidad que priman sobre otros, y en sus tareas lo iré viendo apareciendo esas problemáticas, ¿no? La construcción de una agenda mediática o una agenda política por parte de los medios de comunicación y no tanto de la ciudadanía, nos hablan de la gestión de unos intereses propios en la relación con el ciudadano frente a la política, pero de una manera en la que la ciudadanía pasa a un segundo plano, ¿sí? Y en la que los medios de comunicación, a través de la ciudadanía, le están hablando al bloque de representantes diciéndoles: señores, estamos hablando de lo que ustedes quieren y estamos intentando también gestionar nuestros intereses con la ciudadanía, ¿verdad? De una forma que puedan ser beneficioso para nosotros. Es decir, tenemos 2 tipos de relación frente al sistema político de los medios con el público. Una
como un elemento crítico, un elemento fiscalizador del poder, otra como un elemento que pretende ser parte del poder o un brazo de acción del poder, ¿sí? Parte de la acción comunicativa, que estamos hablando en términos habermasianos. En un segundo punto, el bloque de la ciudadanía, del público, con la política o el bloque político, ¿sí? Frente a los medios de comunicación. De nuevo, el público con los políticos frente a los medios de comunicación desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de gestión de sus intereses propios, los medios no representan a la sociedad, los medios necesitan ser regulados, los medios de comunicación necesitan, digamos, cumplir unos criterios público, de protección de la diversidad, de la pluralidad de voces, ¿sí? De la pluralidad cultural, obviamente, y social que representa a la ciudadanía. Y en ese punto, la relación con el bloque político sería de exigencia, ¿verdad?, de un marco normativo que obligara al bloque mediático a ejercer su profesionalidad de una manera que represente los intereses propios de la ciudadanía, muy vinculada a esa forma en la que estábamos viendo antes, que se podría, digamos, relacionar los medios con la política también como un cuarto poder, como un poder, un contrapoder, digamos. Y de los políticos con el bloque mediático o los periodistas frente al público. De dos maneras también, y eso lo podemos comprender de una forma bastante digamos, sencilla, acudiendo o aludiendo a ejemplos propios, ejemplos de la propia Colombia. Recuerden, por ejemplo, el caso del gobierno de Uribe y el favorecimiento, pues, de ciertos medios de comunicación como RCN, ¿sí? En la medida en que se ejercen ciertas estrategias o diferentes estrategias de acercamiento, distanciamiento de los medios de comunicación en función de la representación de los intereses propios de la política. Si los medios de comunicación son afines a mí, puedo favorecerles con pautas publicitarias, digamos, una regulación más acorde a sus intereses, es decir, cerrar, por ejemplo, la posibilidad a un tercer canal durante tanto tiempo, hasta que se dio la posibilidad de Canal 1, pero igual son 3 canales, lo cual, digamos, garantiza un porcentaje amplio de mercado publicitario, garantiza la sostenibilidad, mercados oligopólicos, en fin, una serie de cosas que ayudan. Y una estrategia también de relación punitiva frente a los medios críticos con los intereses propios de los políticos o de la esfera de poder, en los que pues pueden darse desde formas de, digamos, castigos o punición directa, como pues, cierre de medios de comunicación o no renovación de licencias. Recuerden el famoso caso de Radio Caracas Televisión en Venezuela por parte del gobierno actual, en realidad, bueno, el gobierno de Chávez, que tanto, digamos, tanto revuelo generó en torno a las, digamos, supuesta intervención del gobierno dentro de la garantía o la ausencia de garantías, en este caso, de la libertad de expresión a partir de la no renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión. Bueno, es curioso ese caso y lo podemos poner también como ejemplo de una mala gestión, en el sentido que Radio Caracas llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la apelación de la sentencia condenatoria, bueno, la sentencia que digamos, no le da la razón en el Tribunal Supremo venezolano, la lleva al tribunal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana, histórico y muy interesante digamos, en su argumentación, les sugiero que lo lean, le da la razón al gobierno de Hugo Chávez. ¿En qué sentido? En que el gobierno es soberano sobre la renovación, no renovación de las licencias de funcionamiento de los medios de comunicación que utilicen además un recurso, digamos, público, como es el caso del espectro electromagnético, que es considerado recurso público, y solo se ceden como dato por una serie de años en todo el país, y de manera además disgregada, ¿no? Segregada por frecuencias. Bueno, el gobierno no renueva y está en su derecho de no renovar porque considera que existen unos criterios para el cumplimiento de la
digamos, de la licencia de manera satisfactoria para ser renovados y en este caso pues Radio Caracas Televisión no lo cumplía. ¿Cuál es el punto aquí? Ningún medio de comunicación privado cumple los criterios por los cuales se les conceden las licencias de funcionamiento en ningún lugar del mundo. Eso está claro. ¿Por qué? Porque se les exigen ciertos aspectos que tienen que ver con el servicio público del que estábamos hablando y pues obviamente en el caso de Radio Caracas, pero podríamos verlo en Caracol o RCN, pero también en España en Antena 3 y Telecinco, o podríamos verlo en cualquier país del mundo, si vemos Sky, si vemos la Telecinco italiana, si vemos Bolivisión, en fin, da igual el país en el que nos centremos, estaríamos en todo el derecho como gobiernos para no renovar las licencias a ningún medio privado. Ahora bien, lo que decía y apuntaba dentro de la argumentación, la, eh, la sentencia de la Corte es que si bien el gobierno, digamos, ejerció su derecho, lo hizo desde la defensa de intereses políticos partidistas, ¿sí? Que no tenían nada que ver con la garantía del servicio público. Y ese es a lo que viene, digamos, el ejemplo de nuestra relación. Los medios de comunicación también se aprovechan de la relación con los poderes públicos, ¿sí? Los medios de comunicación necesitan una buena relación con los gobiernos para ejercer elementos también de gestión reservada de ciertos sectores de los mercados, en este caso mediáticos, ¿sí? En un mercado como el de las industrias culturales, en el que bueno, existen unas características propias que generan, digamos, grandes niveles de incertidumbre en la generación de capital y el cubrimiento de los capitales de inversión, es decir, alto capital de riesgo y además unos altos costos fijos acompañados de unos bajos costos variables. Digamos que lo que se configura en torno a la idea del libre mercado a partir de esas condiciones es la necesidad de esas empresas en ir evolucionando hacia mercados oligopólicos o incluso monopólicos. Si el gobierno o el Estado no participa regulando el servicio público que debería ser la comunicación o la información a la ciudadanía, los medios de comunicación, digamos, por la propia naturaleza del sector mercantil, van a tender a esa monopolización. Y ese monopolio, ese oligopolio, digamos que va a ir en contra de los intereses de la diversidad y el pluralismo informativo y cultural. Con lo cual, digamos que la participación del Estado es más que necesaria en este sector, mucho más todavía que en otros sectores de la economía. En ese punto, digamos, los medios de comunicación lo saben y saben cuál es su fortaleza también en la generación misma de las agendas mediáticas por un lado y de la tematización por el otro. Entonces, a partir de la gestión de ese poder como minorías activas, de lo que hemos estado hablando, pueden negociar con el bloque político una toma de posiciones dentro de esa relación. Frente al público, por el apoyo de este o, digamos, de dos formas. De manera, digamos, crítica, disgregada, los medios de comunicación frente al bloque de la política o los medios de comunicación con los políticos por el apoyo de la ciudadanía, ¿sí? Como aliados. Esos son, digamos, los tipos de relaciones que podemos comprender. A partir de ello, pues podemos ver los diferentes bloques o niveles de acción, sea a nivel individual, pues tenemos a los políticos dentro del bloque político administrativo, o ante jueces y parlamentarios como representantes del poder público, del bloque mediático, los periodistas y todo lo que acompaña a los editores, directores, propietarios de medios, líderes de opinión, como formas de mediación. ¿Sí? ¿Mediación entre qué? Entre el bloque político y el bloque público, que serían los consumidores, los ciudadanos, aquellos que son representados y que reciben tanto las políticas públicas y la decisión política como los mensajes de los medios sobre esas decisiones. A nivel organizacional lo mismo, tendremos los partidos políticos y las instituciones públicas, los medios de comunicación en el bloque mediático y la sociedad civil, los grupos de interés, movimientos sociales, corporaciones dentro de los públicos. Y a nivel sistémico pues tendríamos por un lado el sistema político, que estaría representado en su máximo nivel por el Estado, el aparato de mediatización como un conjunto de medios masivos que
digamos, generan ese sistema mediático del que estuvimos hablando también en pasadas sesiones, y una estructura social que nos hablaría de públicos diferenciados, de una opinión pública, de masa, dependiendo de la perspectiva desde la cual partamos, ¿no? Ahora, el carácter específico de los bloques de acción nos habla de diferentes lógicas de acción y fuentes de legitimidad que, digamos, generan también escalas de preocupación propias. Los políticos, la lógica de acción es política, es decir, la toma, digamos, y la gestión tienen como fuente de legitimidad última dentro de nuestro sistema de democracia institucional, digamos, institucionalista, eh, liberal, la elección eh, dentro de una escala de preocupación por la acción propia. Es decir, el bloque de la política es quien toma la acción pública. Los periodistas, cuya lógica de acción es informativa, la fuente de legitimidad se la da el derecho a la información o la libertad de expresión, y su escala de preocupación es el acontecimiento a partir de la acción de los políticos sobre qué se va a informar y cómo se va a informar. Y dentro de la opinión pública, cuya lógica de acción es comunicativa, tiene una fuente de legitimidad basada a partir de esas lógicas clásicas de opinión pública agregada, de cientificidad, de sondeos, y su escala de preocupación se basa en la jerarquización de los temas y las demandas tanto propias como ajenas, es decir, cómo los medios de comunicación les informan a ellos sobre la acción política y cómo los medios también informan sobre sus propias demandas dentro de esa relación intermediada entre bloques políticos representantes y bloques ciudadanos representados. Bueno, a partir de aquí, ¿cómo podemos, vamos a ver, lo tengo yo, acá está. ¿Cómo podemos hablar de una de la tematización de aquellos temas que se gestionan como de interés público? Existe, digamos, una cierta contradicción, ¿verdad? Y es una contradicción ontológica entre la realidad y la agenda mediática. De esto hemos venido hablando durante mucho tiempo, ¿no? Esa, digamos, esa distopía que se da entre la realidad y la agenda se da a partir de lo que algunos teóricos durante el final de los 80 y a partir de los análisis de Luhmann conocieron como tematización o political issues. La tematización trata en torno a cuáles son los mecanismos por los cuales un tema, que no es más que un conjunto de acciones diversas que se juntan para un fin en concreto, ¿no? A nivel político, se convierte en un sujeto de discusión pública, de interés público.